Mi rutina siempre fue tranquila, marcada por una rutina que me sabía de memoria, el olor a café recién hecho, el sonido de las hojas de papel al voltearse mientras leía y la sensación de comodidad en mi hogar, pero todo eso cambió el día. Miguel entró por la puerta. Era el nuevo novio de mi hija Ana y cuando lo vi por primera vez me envolvió una ola de energía juvenil. Como alguien tan joven puede tener tal impacto en mi corazón. Hola Livia, es un placer. Te veo, dijo con una sonrisa que iluminó la habitación. Las palabras sonaron simples, pero había algo en ellos que me hizo sentir como si me estuvieran viendo de una manera que no había sentido en años. Hablábamos de libros, uno de nuestros intereses comunes. Hablaba con pasión y me perdí en sus ojos tan llenos de vida y sueños. ¿Lo has leído El alquimista?, preguntó y yo asentí recordando el impacto que esa historia tuvo en mi juventud. Es increíble cómo podemos encontrar nuestro camino, ¿no? Miguel continuó y me pregunté si sabía lo perdido que estaba el vacío en mi matrimonio. Con Felipe nunca había sido tan obvio, me sentía solo incluso cuando él estaba cerca. Hubo un momento en que nuestras manos se tocaron cuando cogimos el mismo libro. Un pequeño susto recorrió mi cuerpo. Perdón, dijo quitando su mano rápidamente. No hay problema, le respondí tratando de disimular el torbellino de emociones que se estaba formando dentro de mí. Como una madre podía sentir algo por un niño mucho más joven. A medida que la conversación fluía, me di cuenta de que mis pensamientos se estaban dividiendo. En un lado, la madre que siempre había buscado ser, y por el otro la mujer que soñaba con vivir algo intenso nuevamente. Miguel parecía ser la personificación de todo lo que había dejado atrás. El miedo a sentirme atraída por él crecía con cada momento que pasábamos juntos. ¿Cómo podría yo, una mujer casada, madre y esposa, estaba sintiendo esto? Mi corazón estaba confundido y me preguntaba si estaba mal. Miguel, ¿alguna vez pensaste en viajar por el mundo y conocer nuevos lugares?, pregunté tratando de desviar la conversación a algo más ligero. Él sonrió y sus ojos brillaron. Sí, siempre soñé con hacer un viaje alrededor del mundo. Quiero ver las pirámides, la Torre Eiffel y por supuesto conocer gente increíble. En el camino pude ver su pasión detrás de cada palabra y eso me fascinó aún más. Mientras hablaba pensé en cómo mi propia vida se había vuelto predecible. El mismo trabajo, las mismas conversaciones con Felipe, siempre sobre las cuentas y el día a día. Me preguntaba si todavía había espacio en mí para soñar. ¿Podría Miguel ayudarme a redescubrir esto? Pero al mismo tiempo la culpa me consumía. ¿Cómo podría querer algo? Entonces fue un laberinto de emociones que no supe navegar. Cuando terminó la reunión y Miguel se despidió, la sensación de volver me saludó y yo me quedé ahí mirándolo alejarse. Lo que me había pasado, un torbellino de sentimientos me invadió y me vi perdida en reflexiones sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. La atracción que comenzó a brotar en mi pecho me asustó. ¿Podría realmente estar enamorándome de él? Un chico que apenas conocía mientras mi vida estaba tan entrelazada con mi vida. Hija y mi esposo. Las lágrimas amenazaban con escaparse, pero aguanté. No era momento de debilitarme. Sin embargo, la verdad es que en ese momento me sentí más viva que en muchos años y eso en sí mismo era un sentimiento extraño y maravilloso, pero también profundamente perturbador. ¿Qué haría con eso? Los días posteriores a nuestro primer encuentro estuvieron marcados por una nueva energía en mi vida. Miguel, él siempre estuvo presente en mis pensamientos como una ligera sombra que me acompañó en cada rincón de la casa. Recordé nuestra conversación sobre libros y sueños. Me hizo volver a sentirme viva como en los tiempos de mi juventud, cuando todo parecía posible. Una tarde, mientras preparaba la cena, recibí un mensaje suyo. Hola Livia, ¿puedes ayudarme a elegir un libro para Ana? Ella no puede parar de hablar. La nueva serie. Que una sonrisa se formó en mi rostro. Fue una excusa perfecta para que habláramos más. Claro Miguel, que te un café después de la escuela, le respondí, mi corazón acelerado en el café. Miguel llegó con una energía contagiosa. Hola Livia, no lo harás, creo lo que leo. Se trata de una chica que viaja en el tiempo. Habló con tanto entusiasmo que no pude evitar sonreír. Viajando en el tiempo, esto suena increíble. Me encantaban estas historias cuando era más joven. Mientras hablábamos me di cuenta de que había algo más allí. No era solo su juventud, eso me atrajo. Pero la forma en que me hizo sentir Miguel tenía una forma de mirarme a los ojos que me
hizo sentir cómoda. ¿Sabes, Lidia? Siempre admiré a las personas mayores. Tienen tantas historias que contar, dijo con un resplandor que iluminó su rostro. Enseña muchas cosas, respondí tratando de ocultar la emoción que estaba creciendo dentro de mí, pero en el fondo sabía que Miguel no era solo un chico encantador. A medida que nuestras conversaciones se profundizaban, vi sus inseguridades. Habló sobre la presión de la escuela y sus sueños de siguiendo una carrera en la música. A veces siento que no soy lo suficientemente bueno, confesó, y mi corazón se hundió cuando escuché que todos pasan por esto. Miguel, lo importante es no renunciar a nuestros sueños, dije tratando de animarlo, pero al mismo tiempo que me hizo reflexionar sobre mi propio vacío. Sentí que faltaba algo en mi vida. La rutina con Felipe, que antes me parecía cómoda, ahora me parecía asfixiante. Una noche, después de un largo día, Miguel me envió un mensaje: Lidia, te puedo ver mañana, necesito un consejo. Mi corazón se aceleró. Claro, ¿a qué hora? Me consumió la curiosidad. Llegó a mi casa con cara seria. Quiero hablar de Ana, comenzó, y mi mente inmediatamente se llenó de preocupaciones. ¿Es ella feliz contigo?, pregunté tratando de mantener la conversación ligero, pero mi corazón estaba pesado. Sí, pero a veces siento que no soy lo que ella necesita. La sinceridad en sus ojos me hizo sentir una conexión aún más profunda. Solo necesitas ser tú mismo. A Miguel, Ana, le gustas como eres. Sin embargo, como son nuestras conversaciones, se volvió más intenso. Me encontré en una lucha interna de cómo podía acercarme a alguien tan joven, y si Felipe lo sabía, y si Ana se enteraba. Estas preguntas resonaban en mi mente, pero la atracción por Miguel crecía cada día. Y luego, en una tarde soleado, mientras hablábamos de un libro de romance, Miguel se acercó más. Lidia, ¿alguna vez te has sentido tan viva que se siente como si el mundo entero desapareciera? Me miró a los ojos y en ese momento algo cambió. Supe que estábamos a punto de cruzar una línea invisible. Sí, Miguel, a veces siento que estoy viviendo una nueva historia, respondí con voz temblorosa, y antes de que pudiera dudar, nuestros labios se encontraron en un suave beso. Fue un momento mágico, pero también lleno de transgresión, del calor que se extendía a través de mi cuerpo. Me hizo sentir euforia, pero también miedo. Cuando nos alejamos, la realidad volvió con fuerza. ¿Lo que acabábamos de hacer?, pregunté respirando rápido. Miguel me miró confundido y encantado al mismo tiempo. Algo que no podemos ignorar, Lidia, la profundidad de la conexión estábamos formándonos era innegable, pero la transgresión de ese beso me dejó en un mar de dudas. ¿Cómo podía permitirme sentir eso? La vida estaba a punto de complicarse aún más y sabía que necesitaba afrontar las consecuencias. En la mañana después, la revelación de la traición de Miguel fue un torbellino de emociones. Mi corazón se sentía pesado, como si una piedra se hubiera posado en mi pecho. Miré por la ventana y vi brillar el sol, pero todo me parecía opaco. La luz que antes hacía yo feliz ahora solo me recordaba el dolor que le había causado a mi hija. Sentada en la mesa del desayuno, no podía dejar de pensar en Ana. Ella era a la que más amaba en este mundo y ahora había lastimado su corazón. La culpa me consumía y yo sabía que necesitaba hablar con Miguel. Él tenía que entender lo que estaba pasando, pero antes necesitaba enfrentar la verdad. Cuando llegó Miguel, la tensión estaba en el aire. Entró con una sonrisa, pero pronto se dio cuenta que algo andaba mal. Lidia, ¿estás bien?, me preguntó preocupado. Respiré hondo tratando de encontrar la verdad, fuerza para decir lo que necesitaba. No estoy bien, Miguel, tenemos que hablar. Me miro confundido. ¿De qué pasa con Ana? Me entero que la estás engañando con otra chica. La frase me salió como un golpe y vi el color del rostro de Miguel cambió. La sonrisa desapareció, dando paso a una mirada de dolor y culpa. ¿Cómo sabes esto?, preguntó. Le temblaba la voz. No puedo revelar mis fuentes, pero el hecho es que lo sé, y lo que estás haciendo está mal, Miguel. No solo le estás lastimando a ella, sino también a mí. Se sentó en el mesa con la cabeza gacha. No quería que esto pasara, no sabía cómo lidiar con todo. Ana es increíble, pero no soy el chico indicado para ella. Entonces, ¿crees que ser mentiroso es la solución?, dije en tono de alzando la voz. Me hiciste sentir cosas que no debería haber sentido, y ahora, gracias a ti, porque mi hija está sufriendo. ¿Qué voy a hacer con esto? La conversación se fue volviendo intensa y me di cuenta que en cierto modo Miguel todavía era un niño. Levantó la cabeza y me miró a los ojos. Lidia, no quería hacerte daño. En
Todo este tiempo la situación es complicada, me gustas, pero no puedo estar con Ana sabiendo que estoy haciendo esto. Me sentí perdida. ¿Cómo pude haberme involucrado con alguien que no sabía qué hacer con sus propios sentimientos? Tienes que ser honesto. Ella, Miguel, eso es lo mínimo que puedes. No puedo ser cómplice de esto, pero ¿qué hacemos ahora?, preguntó la voz sonando angustiada. No quiero perderte, pero no puedo seguir lastimando a Ana. Esa pregunta me alcanzó lo que quería en ese momento. Me di cuenta que me había convertido en el amante de un amante y eso me enfermó. No sé, Miguel, tenemos que pensar en lo que es correcto, tenemos que ser honestos. Respiró hondo y vi el dolor en sus ojos. Entonces te vas para decirle todo. No puedo ocultarlo. Ana merece saber la verdad. Lo que somos hacer no es amor. Es mentira. Miguel asintió con la cabeza gacha. Tienes razón, voy a hablar con ella. No puedo dejar que esto continúe. La conversación fue una mezcla de alivio y desesperación. Sabía que esta era la decisión correcta, pero la idea de lastimar a Ana me hizo sentir mal. Solo espero que tengas el coraje de hacer esto, Miguel, porque aquí lo que está en juego es su felicidad. De ahí en adelante todo cambió. Me sentí atrapado en una red de mentiras y engaños. El dolor había causado me hizo cuestionar a la mujer quién era yo y que tenía muchas ganas de mirar a Miguel, que parecía más perdido que nunca, y me di cuenta de que la única salida era enfrentar la verdad, por muy dolorosa que fuera. El día que decidí hablar con Felipe fue uno de los más difíciles de mi vida. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a salir de su boca. Sabía que necesitaba ser honesto, pero la idea de enfrentar su reacción me dejó paralizado. Felipe, ¿puedes oírme por un momento? Para mantener mi voz firme, él estaba en el sofá mirando la televisión, pero giró la cabeza hacia mí. Luciendo un poco sorprendido de lo que pasó, Livia preguntó con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. Respiré hondo tratando de encontrar las palabras correctas. Necesito decirte algo. Se trata de Miguel. El nombre del chico parecía flotar en el aire como una sombra. Felipe frunció el ceño. Miguel, el novio de Ana, y él. Me metí con él y lo siento, no quería que eso pasara, pero pasó. La confesión, pero sabía que había resonado como un trueno. El silencio fue Felipe ensordecedor. Miró hacia abajo como si estuviera procesando la información. Me estás diciendo que nos engañaste a nuestra hija y a mí con un niño. Su voz temblaba de ira y dolor. Sí, sé que es horrible, no era mi intención, pero dudé sin estar seguro de cómo seguir. Me sentí vivo otra vez, Felipe, pero sé que eso no justifica nada. ¿Y qué crees que va a pasar ahora? ¿Crees que podemos simplemente regresar y eso no cambiará nada? Él estaba empezando a levantarse. La ira se convierte en una mezcla de dolor y desesperación. Sé que no es fácil, quiero que entiendas que lo siento. Tomé una decisión equivocada y ahora estoy aquí listo para enfrentar las consecuencias. Traté de mantener la calma, pero la verdad es que estaba tan confundido como él. Felipe empezó a caminar de un lado a otro de la habitación. Que nos pasó, Livia? ¿Cómo llegamos a este punto? Tu voz estaba llena de desilusión. No lo sé, Felipe, la vida se ha vuelto tan rutinaria, el matrimonio, la rutina. Siento que perdí un poco de mí. Eso era verdad y yo no pude negar cuando conocí a Miguel. Algo despertó en mí, no lo busqué, pero pasó y ahora se detuvo y me miró. ¿Qué vas a hacer con esto, con nuestra hija? El peso de la situación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ana no había pensado lo suficiente en cómo le afectaría esto. Necesito decirle que no puedo ocultarlo, es lo menos que puedo hacer ahora. Felipe sacudiendo la cabeza. ¿En eso de verdad crees que será fácil para ella? Descubre que su novio la atrajo hacia su propia madre. Tenía razón, pero no sabía cómo evitar este dolor. Sé que es difícil, pero ella necesita saber la verdad. Es la única manera de empezar a sanar esto. No quiero vivir más en esta mentira. El peso de mis palabras era casi insoportable. Después de un largo silencio, Felipe finalmente habló. No sé si podré volver a mirarte de la misma manera. Cambia todo. Él parecía perdido y en cierto modo yo también lo estaba. Lo entiendo y no espero que me perdones ahora, pero yo quiero intentar, quiero hacer lo correcto. La verdad fue que estaba asustada, pero también decidida. Creo que la honestidad, por muy dolorosa que sea, es la única manera. Mientras me alejaba pensando en cómo decírselo a Ana, me di cuenta que el dolor que estaba a punto de causarle sería un eco del dolor yo mismo. Sentí que no quería que mi hija se sintiera traicionada, pero no había forma de ocultar la verdad por más tiempo. La decisión estaba tomada.
Necesitaba enfrentar las consecuencias de mi acto y luchar por lo que era correcto, incluso si eso significaba abrirme heridas. Aún no, el amor verdadero lleno de cicatrices cuando comencé a comprender se basaba en la honestidad y el respeto, y aunque todo parecía desmoronarse a mi alrededor, necesitaba ser fiel a mí mismo y a mi hija. El silencio en la casa era ensordecedor después de todo lo que había sucedido. Sabía que necesitaba reconectarme con Felipe y Ana. El dolor que causé aún estaba fresco, pero no podía ocultar que era hora de enfrentar las consecuencias de mis decisiones y buscar la redención. Esa mañana me senté en la mesa del desayuno mirando a Felipe sobre la taza. Parecía perdido en sus pensamientos, su expresión seria. Sabía que todavía estaba herido al igual que yo. Felipe, ¿podemos hablar?, le pregunté, rompiendo el silencio. Levantó la vista pero no respondió. Respiré hondo y continué. Sé que hice un error y quiero arreglarlo. Necesitamos hablar de nosotros, sobre nuestra familia. Felipe suspiró y vi la pelea en sus ojos. ¿Qué quieres que diga, Livia? Está bien, podemos volver a como éramos antes. No, eso no es lo que quiero. Quiero ser honesto contigo. Quiero entender cómo llegamos aquí y cómo podemos seguir adelante, dijo, tratando de expresar lo que sentía. Sacudió la cabeza con un gesto cansado. No sé si es posible, pero estoy dispuesto a escuchar. Fue un pequeño paso, pero un paso importante. Nosotros hablamos durante horas, recordando los buenos momentos, las risas y los sueños que compartimos. También hablamos de errores, decepciones y de cómo nuestro amor se perdió en medio de la rutina y la falta de atención. Te extraño, Livia, dijo finalmente, pero no sé si puedo perdonar. Simplemente te extraño también. Quiero que intentemos dialogar. Fue un alivio, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Sabía que necesitaba acercarme a Ana. Mi corazón se hundía solo de pensar en el dolor que le había causado. Decidí que necesitaba hablar con mi hija. Llegué a la habitación, respiré hondo y toqué la puerta. Ana, ¿puedo pasar?, ella respondió. La voz era un poco fría. Cuando entré, ella estaba sentada en la cama mirando su celular. Miré a mi alrededor y me di cuenta cómo todo había cambiado. Ana, tenemos que hablar, me miró, ojos llenos de tristeza por lo que mamá, sobre cómo traicionaste la confianza de tu hija y de tu esposo. Sí, exacto, eso, respondí tratando de mantener la calma. Me equivoqué y no tengo excusas, pero quiero que sepas que lo siento. No quise para lastimarte. Ana se cruzó de brazos y me di cuenta de que se estaba acercando. No puedes simplemente decir que lo sientes y esperar que todo vuelva a la normalidad. Lo sé y no espero que vuelva a la normalidad. Lejos, pero quiero que hablemos. Quiero explicarte lo que pasó y cómo me siento. Ella dudó, pero finalmente asintió. Que mamá, hablé de mi inseguridad, de cómo me dejé llevar por una conexión que no debería haber sucedido. Le expliqué lo que había aprendido y lo mucho que me dolía. Ana, eres mi hija y quiero tú para entender que eres la prioridad en mi vida. Te fallé y quiero arreglar eso, aunque lleve tiempo, dije con sinceridad. La expresión de Ana comenzó a suavizarse. Solo quiero que seas una verdadera madre, eso es todo lo que pido. Y así pocos empezamos a reconstruir nuestra relación. Las pequeñas victorias fueron acumulando: un café juntos, una conversación sobre libros y hasta risas que empezaron a regresar. Fue un camino difícil pero necesario, y aunque la verdad fue doloroso, también fue liberador. Fui aprendiendo que para restablecer la armonía en nuestra familia tendríamos que ser honestos y transparentes, y cuando se puso el sol, me di cuenta de que había una luz al final del túnel. El viaje de curación apenas comenzaba, pero estaba dispuesto a hacerlo. Al caminar por ella, la nueva realidad se imponía sobre nosotros como un peso que no podíamos ignorar. La casa que antes era un refugio ahora se sentía como un campo de batalla. Miré a Felipe y a Ana, tratando de entender cómo podíamos seguir adelante. Las heridas quedaron al descubierto y el dolor del pasado aún palpitaba en nuestros corazones, pero supe que era momento de aceptar esta nueva dinámica familiar. Una mañana, mientras tomábamos café en la cocina, Felipe rompió el silencio. Necesitamos hablar de lo sucedido, dijo, su voz un poco temblando. Miré a Ana, que estaba sentada en la mesa trabajando en su celular. Ella levantó la vista y pude ver la mezcla de tristeza y enojo en sus ojos. Ya no quiero hablar más de eso, Ana respondió, solo quiero que todo se vaya a volver a como era antes. Lamentablemente no podemos volver. Abriéndose a nosotros, Ana comenzó a compartir cómo se sentía. Me siento traicionada por ustedes dos.
No sé cómo puedo volver a confiar en ti, dijo con lágrimas en los ojos. Entiendo, Ana, le respondí tratando de controlar la emoción. Te lastimé y ahí no hay palabras que puedan solucionarlo, pero estoy aquí y quiero que sepas que me importas, Felipe. Entonces dije algo que me sorprendió. Yo también me equivoqué, Ana, no me di cuenta de lo mal que estaban las cosas entre nosotros y por eso dejé que esta situación pasara. No te quiero al sentirme solo. La conversación se desarrolló y me di cuenta que aún entre las heridas había un deseo de reconstruir a Felipe y comencé a redescubrir el amor que se había perdido con el tiempo. Nuestras miradas se encontraron y aunque había dolor también había una nueva esperanza. Hagamos esto juntos, le dije estrechando su mano sobre la mesa. Con el paso de los días la relación entre Ana y yo empezó a cambiar. Las discusiones fueron reemplazadas por conversaciones más profundas. Una tarde mientras veíamos una película, Ana se volvió hacia mí y dijo: mamá, no quiero que sientas que necesitas esconderte de mí, solo quiero entender. Te prometo que seré honesto contigo de ahora en adelante, respondí sintiendo una ola de alivio. Cometí un error y me enseñó mucho. Quiero que sepas que estoy aquí para ti siempre. Ana sonrió tímidamente. Gracias, mamá, solo quiero que superemos esto. Te amo. Ese momento fue una pequeña victoria, pero significó mucho. La empatía comenzó a reemplazar el conflicto. Cada día que pasaba los lazos entre nosotros se hacían más fuertes, se fortalecieron y poco a poco el dolor del pasado se fue disipando. Me encontré reflexionando sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y a los demás. Mirando a Felipe y Ana, me di cuenta que incluso después de una tormenta era posible volver a encontrar la luz. La vida ya no era la misma, pero había un camino por delante, un camino que requeriría esfuerzo, pero que también prometía curación y renovación. Una tarde, mientras salía al patio trasero, Felipe se unió a mí. ¿Recuerdas nuestros planes de viajar a la playa?, preguntó con una sonrisa esperanzada. Sí. Recuerdo. ¿Qué tal si empezamos a planear de nuevo?, le sugerí. Sentir mi corazón cálido era una señal de que estábamos listos para seguir adelante. Hagamos esto, respondió tomando mi mano y así paso a paso comenzamos a escribir una nueva historia, un capítulo donde el dolor se convirtió en aprendizaje y el amor en resiliencia. Comparte esta historia si crees que la honestidad y el amor pueden sanar heridas profundas. Deja tu comentario sobre cómo superaste un reto en tu familia y suscríbete al canal. Para más historias inspiradoras como esta, juntos podemos encontrar la luz después de la tormenta.